Bueno, antes que nada yo quiero agradecer a la doctora Marisa Velostigoitia por abrir un espacio de debate, un tema que es de tal importancia, y también a Iván González por la invitación y a toda la gente que estuvo colaborando para que este evento pues fuera posible. En este espacio de tiempo que vamos a compartir y del que agradezco su interés y escucha, me gustaría hacer algunas reflexiones, inquietudes que me han surgido a través de mi acercamiento hacia el ecofeminismo, principalmente en el trabajo de investigación, pero también en el ámbito de las políticas públicas. Durante los siguientes 15 minutos me propongo abordar la siguiente pregunta. ¿Por qué hoy el ecofeminismo es un tema tan importante como una práctica política y un tema para abrir también nuevas líneas de investigación? La respuesta se adelanta en el título de la conferencia, pero me parece importante resumir 2 puntos desde este momento. En primer lugar, creo que el ecofeminismo logra ampliar la lucha por los derechos de las mujeres. No es un discurso que surja de los países desarrollados, sino es un discurso que se origina en la lucha de mujeres que luchan cotidianamente para sobrevivir a partir de la defensa de sus recursos naturales. Y bueno, en este sentido, el ecofeminismo logra hacer visible todo un conjunto de necesidades que muchas veces no tenemos presentes las mujeres urbanas, que no dependemos directamente de estos recursos para sobrevivir. El derecho a una vida libre de violencia, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, los derechos políticos, etcétera, siguen siendo un tema prioritario, pero a esto se le suma una lucha más, un reto más, y esto es tener acceso y control a los recursos naturales. Quienes estamos interesadas en la lucha por alcanzar la igualdad de género, no podemos dejar de lado estas necesidades, sino que debemos trabajar también por construir nuevas herramientas que nos permitan atender a objetivos diversos. En segundo lugar, resulta estratégico observar que la crisis ambiental es un problema que está adquiriendo cada vez mayor centralidad, tanto en los movimientos sociales como en las políticas públicas internacionales y nacionales. Basta observar cifras y ejemplos acerca de la pérdida de la biodiversidad, la desertificación, el cambio climático, para entender por qué es un tema de interés tan generalizado. Sin embargo, esta urgencia de responder a los problemas ambientales puede ser peligrosa porque nos lleva a olvidar o a dejar de lado también la urgente transformación de las relaciones sociales sobre las que esta devastación ecológica se ha montado, principalmente aquellas relaciones que han ocasionado desigualdad y exclusión social. El ambientalismo y el feminismo, como 2 de los movimientos más críticos de la modernidad, brindan pensamientos y herramientas para pensar otros mundos posibles. Esta tarea, más que un ejercicio meramente intelectual, es una práctica necesaria para enfrentar los problemas producidos por un sistema socioeconómico que está basado en la explotación de los recursos naturales, pero también en la exclusión de los beneficios del desarrollo a las personas que históricamente les han sido negados estos derechos. Para profundizar en el tema, voy a exponer brevemente algunos planteamientos del ecofeminismo para después ejemplificar su utilidad con el análisis de una política ambiental dirigida a la conservación de la biodiversidad. Iniciamos observando entonces algunos claroscuros y vertientes del ecofeminismo, al que se puede definir de manera general como el conjunto de movimientos sociales y perspectivas de análisis que tienen como eje central la relación de las mujeres con su entorno natural. Surge como un movimiento en la década de los 70, impulsado por mujeres que estaban luchando por sus recursos naturales, y es retomado por las feministas académicas como una base para cuestionar el proyecto de modernidad en torno a temáticas puntuales. Esto es el imperialismo y el aumento de la desigualdad entre los países del norte y del sur, la devastación ecológica originada por las guerras y los procesos de industrialización, pero también la feminización de la pobreza y bueno, la desigualdad entre los géneros. Es importante precisarles que no existe un ecofeminismo, como tampoco existe un feminismo. El ecofeminismo adquiere, digamos, sus perspectivas dependiendo de la gama de feminismos en los que se asiente. Pero sí que se pueden identificar 2 grandes vertientes, esta es la esencialista y la constructivista. La primera está fuertemente ligada a la poesía y a la teología feminista, y en su discurso se pueden observar, se reivindican los valores asociados con lo femenino, los roles que realizan las mujeres, como la intuición, el cuidado a los otros, el cuidado a la naturaleza, los afectos, los sentimientos. Se sostiene desde esta perspectiva que las mujeres serían las indicadas para accionar una plataforma política que integrara el cuidado al medio ambiente. Y esto se asienta, digamos, en algunos argumentos como los siguientes.
que ya se han mencionado también aquí. Por ejemplo, la capacidad de gestar y cuidar la vida acercaría a las mujeres a la naturaleza y por ello tendrían como un interés innato, espontáneo en su protección. Pero dicha cercanía también vincula la dominación de la naturaleza y la subordinación de las mujeres como parte de una misma estrategia patriarcal que domina el mundo y, bueno, a los grupos vulnerados. Se considera en este sentido que el enemigo común serían los hombres, responsables de los males, de todos los males que aquejan a la sociedad. No existe un interés por trabajar, por alcanzar la igualdad de género, pues se consideraría que esta sería como una estrategia tramposa, porque implicaría establecer una alianza justo con este sistema patriarcal socioeconómico que nos tiene dominadas. Algunos de sus planteamientos suelen ser muy atrayentes, algunos de esta beta esencialista. Incluso pueden ser revitalizadores, pues ofrecen un espacio para crear una identidad colectiva fundada en una esencia femenina que enaltece los valores y las actividades que generalmente realizan las mujeres. Sin embargo, creo que hay que tener cuidado porque retomar esta asociación naturaleza-mujer sin problematizarla, como bien decía Marisa, conlleva al riesgo de fortalecer una idea a partir de la cual se ha justificado y se sigue justificando la subordinación de las mujeres. El ecofeminismo constructivista, por su parte, se interesa en el conjunto de estructuras y dinámicas sociales, a partir de las cuales tanto hombres como mujeres establecen su relación con el medio ambiente. Al respecto señala que son las posiciones diferenciales de poder las que marcan el acceso a los recursos naturales y establecen la distribución tanto de los beneficios asociados a su manejo como de los derechos para controlarlos. Se acepta que en ocasiones las mujeres sí pueden tener un interés en la conservación de la naturaleza, pero no se fundamenta lo anterior en una esencia, ¿no? En una esencia femenina ligada al medio ambiente, sino que responden a necesidades materiales, es decir, las mujeres se van a involucrar en la protección de aquellos recursos naturales que necesitan para subsistir y cumplir con sus tareas tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo. Incluso se advierte, y como muchos estudios dan cuenta de ello, que las mujeres no van a participar en proyectos de conservación que les impongan una carga de trabajo si esto no les va a redituar, digamos, ningún beneficio, ¿no? Desde esta perspectiva, la relación hombres, mujeres, medio ambiente se estructura a partir de posiciones marcadas por la clase, por la etnia y por la organización del trabajo, que establecen diferencias también incluso en el colectivo de las mujeres. Se hace un énfasis particular en los derechos sobre los recursos naturales, por ser los que brindan legitimidad para definir la gestión ambiental y los que abren el acceso también a los beneficios que se derivan del manejo de estos recursos. Al respecto, se ha observado que las mujeres suelen tener derechos asignados por la costumbre sobre recursos renovables y que no son productivos, por ejemplo, la leña, el agua, el forraje, que son generalmente además de propiedad colectiva, mientras que los varones detentan los derechos sobre los recursos que son productivos y son derechos legales, que recursos, árboles, tierra, etcétera. Las mujeres haciendo este análisis no suelen tener incidencia real en la conservación de los recursos que manejan, pues no tienen, digamos, la legitimidad para incidir en estos proyectos de gestión ambiental. Una de las principales aportaciones del ecofeminismo constructivista es demostrar que si la política pública no responde a las mujeres como sujetos de derecho, solo se valerá por los intereses de un grupo, principalmente los varones, manteniendo intacta la brecha de desigualdad de género. Al respecto, bueno, no quiero hacer aquí una discusión sobre qué perspectiva ecofeminista podría ser más adecuada, sino tratar de recuperar algunos de sus planteamientos porque pienso que pueden aportar mucho en pensar cómo construir sistemas de vida sustentables. Al respecto, yo pienso que la beta esencialista acierta en señalar la necesidad de incorporar al desarrollo los valores asociados a lo femenino, pero estos deberán ser encarnados tanto por hombres como por mujeres. También acierta en la importancia de reconectarnos con nuestro propio cuerpo como la base natural que está ligada a la naturaleza precisamente y que depende de ella para sobrevivir. Por su parte, el ecofeminismo constructivista brinda herramientas para defender los intereses y las necesidades de las mujeres en la gestión ambiental sin la necesidad de tener que idealizar un vínculo entre ellas y la naturaleza. Es la ampliación de los derechos de las mujeres lo que debe de ser un tema central en las políticas públicas ambientales, no el enaltecimiento de una presunta orientación de ellas hacia el cuidado ambiental, pues bajo esta clase de argumentos
sin entrar al debate sobre su veracidad o no, se impulsa su inclusión en los programas, en las políticas ambientales, sin plantearse también la tarea de responderles a las mujeres por su participación. Si bien la conservación ambiental es un fin deseable, nos compete a todas las personas trabajar por lograrlo, y alcanzarlo no debe traducirse en una ampliación de las brechas de desigualdad social, sean estas las que sean. De ahí que el ecofeminismo, traducido en lenguaje de política pública como perspectiva de género, nos brinde también una mirada crítica para observar en qué términos se está incluyendo a las mujeres en los proyectos ambientales. Para ejemplificar lo anterior, voy a presentar algunos datos de un trabajo de investigación que realicé en el área de protección de flora y fauna Yumbalam, ubicada en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Lázaro Cárdenas. La investigación se realizó específicamente en 3 comunidades, Chiquilá, Solferino y San Ángel. Como se mencionó aquí brevemente, también anteriormente, la función principal de las áreas naturales protegidas es conservar la biodiversidad. Y para ello muchas veces impulsan también proyectos de desarrollo local sustentable. Al respecto, en todo este discurso de la sustentabilidad, se incluye a las mujeres como un requisito indispensable, de alguna manera cosificándolas para alcanzar modelos de desarrollo sustentable. ¿Cómo se observa a las mujeres? Bueno, se las define como un grupo vulnerable al cambio ecológico, como poseedoras de conocimientos particulares sobre la naturaleza. Se sostiene también que sus prácticas productivas son menos agresivas con el ambiente y que ellas están interesadas particularmente, más que nadie, en su cuidado y en su protección. Sin embargo, lejos de, otra vez, de que estos argumentos sean veraces o no, su participación o la relación mujeres-naturaleza no se está problematizando, se asume como algo dado. Y es importante observar que esta relación está fundada a partir del sistema de género. Esto es, que el acceso, el control sobre los recursos naturales está establecido por derechos ambientales de los que las mujeres no suelen tener acceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso estudiado se observó que los hombres estaban más interesados por la conservación que las mujeres, y esto no era de extrañar. Ellos dependían en mayor medida de los recursos naturales para sobrevivir en actividades como la pesca, la construcción de palapas, el ecoturismo, y realmente se podía observar en estos varones un discurso comprometido con la conservación de sus recursos. Ellos fueron, como algo que casi no se da en las áreas naturales protegidas en México, ellos fueron protagonistas principales, impulsores en la creación de esta reserva. En cambio, las mujeres, sus actividades productivas en este caso no les exigían un contacto directo con la naturaleza y no estaban interesadas en su conservación. Esto no equivale a decir que eran destructoras de su entorno ecológico, pero tampoco estaban interesadas en su conservación. En estas comunidades están protegidas las especies de flora y fauna, y esto limita en general el control que puede tener la gente sobre los recursos naturales productivos de la región para otras actividades productivas. Sin embargo, los varones poseen, como sucede en el país, de manera exclusiva los derechos sobre la tierra y los permisos para la pesca, que son las principales actividades productivas de la región. Este derecho les abre vías de acceso a otros beneficios como créditos o pagos por servicios ambientales, pero también, ojo, les brinda legitimidad sobre sus actividades que piensan realizar ecoturísticas y también sobre la gestión de decisiones comunitarias de los recursos que tienen este carácter. La falta de derechos de las mujeres y su baja incidencia en estos organismos de decisión comunitaria las hacen más vulnerables a los cambios ambientales y no permiten que ellas estén participando en las decisiones sobre la gestión de los recursos. Una política pública diseñada con perspectiva de género estaría impulsando proyectos que consideraran estas necesidades, también las ambientales, pero también los intereses de las mujeres y los hombres que están en esas localidades. En este caso particular que se estudió, favoreciendo el acceso de las mujeres a los recursos naturales, rescatando sus conocimientos, incluyéndolas en la toma de decisiones y ampliando sus oportunidades de subsistencia. Tanto las tareas de conservación como los beneficios derivados de estas tareas deberían de estar distribuidos equitativamente. Y bueno, incluir a las mujeres en este tipo de proyectos sin que estas actividades se traduzcan en un aumento de su autonomía sí conduce, porque se ha observado, a modelos productivos más sustentables, pero estos modelos siguen siendo sexistas y en esto hay que seguir teniendo atención. Por ello es importante observar, vuelvo a repetir, los beneficios que ellas están obteniendo por su participación en cualquier proyecto destinado al cuidado ambiental. Y bueno, para
granular este análisis, yo propuse el concepto de autonomía sustentable, construido a partir de las aportaciones del ecofeminismo y de los estudios de género y desarrollo. En el caso de estudios se utilizó particularmente para explorar la distribución de beneficios obtenidos por la participación en un proyecto ecoturístico entre mujeres y hombres en la red comunitaria Puerta Verde, que está asentada en esta área natural protegida que les estoy platicando. La autonomía aquí hace referencia al conjunto de procesos a través de los cuales se transforman los roles estereotipados de género y se fortalecen las capacidades de las mujeres para incidir y poder tener capacidad de decisión individual, familiar y colectiva en un marco en el que tanto ellas como los varones se responsabilicen del cuidado ambiental. Y bueno, un par de criterios que se utilizaron para operar este concepto son los siguientes. Se crea fuente de empleo a través del proyecto, se accede a recursos naturales, se accede a subsidios o créditos. Estos beneficios impactan directamente en las condiciones materiales de vida de hombres y mujeres que participan en estos proyectos. Por otra parte, criterios como distribución de los apoyos económicos, control de los recursos naturales y productivos, gestión del proyecto y acceso a capacitaciones son beneficios que impactan en la disminución de la brecha de desigualdad de género. Asimismo, se identificó si en los proyectos de mujeres y hombres se estaban manejando recursos exclusivos de flora, exclusivamente de flora y fauna, o si se trabajaba en ecosistemas integrales. Bueno, utilizando estos criterios se pudo observar que como pueden ver en las gráficas, que los hombres obtuvieron mayores beneficios por la conservación. Para ellos, el ecoturismo se logró conformar como una fuente de ingresos compatible con el cuidado de recursos, que además son recursos que no se pueden utilizar para otra actividad productiva. Y asimismo, ellos recibieron casi el doble de los montos en subsidios y créditos que los proyectos de las mujeres. Y en todos los casos ampliaron sus derechos sobre los recursos naturales a través de la obtención de permisos para manejo de flora y fauna o por la cesión de tierras de uso común. En cambio, la participación de las mujeres es muy diferente. Ellas no obtuvieron ningún ingreso económico significativo por su participación en los proyectos y su participación también estuvo marcada por la brecha segregacional de género, es decir, una brecha salarial en comparación con los varones y la concentración en tareas estereotipadas como la cocina, la costura, el cuidado de plantas. Y aún en los proyectos en los que ellas accedieron al control de la tierra, a la posesión legal de la tierra, no tenían ningún control sobre los recursos naturales con los que estaban trabajando, los que estaban conservando, que eran plantas y mariposas, sino que tenían que extraerlas de la selva, que era un ecosistema controlado de los varones, para trasladarlas a sus proyectos, al sitio donde se estaban realizando sus proyectos. Aún así, bueno, sí pudimos observar algunas condiciones que pueden transformar las relaciones de género. El acceso a los recursos naturales cuando se dio, a capacitaciones, a espacios propios y la movilidad fuera del ámbito doméstico pueden ser factores que coadyuven a la transformación de las normas sociales estructuradas a partir del sistema de género. Sin embargo, sigue siendo necesario, y en eso es donde considero que tenemos que poner atención, que ellas obtengan ingresos económicos por su participación y que se garantice su control sobre los recursos que están manejando. Tal como lo dice el ecofeminismo constructivista, fortalecer los derechos ambientales de las mujeres es una clave. En este caso, se observó que ellas obtuvieron mayores beneficios cuando fueron propietarias de la tierra. Y bueno, se observó que existe una relación entre autonomía y sustentabilidad. Las esferas rojas hacen referencia a los proyectos de las mujeres y las azules a los varones. A una mayor incidencia en la conservación se corresponden mayores beneficios que puedan coadyuvar en el aumento de la autonomía. Se demuestra así que en un proyecto pueden confluir acciones que mejoren las condiciones de vida de las personas que participan en ellos, fomentando a la vez prácticas productivas que protejan el entorno natural. En resumen, esta herramienta permitió señalar que la sustentabilidad y la autonomía no son objetivos contrapuestos, pero también se confirma que no basta con incluir a las mujeres en los proyectos ambientales para transformar las estructuras que las mantienen excluidas de los beneficios del desarrollo. La autonomía, es importante recordar que se comienza a tejer ahí donde se tiene control sobre las necesidades básicas. No es un concepto del todo abstracto, sino que se concreta en el conjunto de habilidades, de recursos, de derechos y de espacios de participación que dotan a las personas de voz y de vías de emancipación. Bueno, una vez dibujados algunos de los planteamientos del ecofeminismo y habiendo ejemplificado su utilidad con un estudio de caso, podemos concluir respondiendo puntualmente a la pregunta que se planteó en un inicio. A mí me parece, vuelvo a enfatizar, que
porque la relevancia del ecofeminismo como práctica y como proyecto político es que moviliza y amplía la lucha por los derechos de las mujeres, visibilizando la gama de recursos que ellas requieren, entre otras cosas que requerimos, para enfrentar los problemas ambientales de la actualidad. Por otra parte, el ecofeminismo también se erige como un horizonte que marca direcciones posibles para la construcción de otros sistemas de vida. Sus planteamientos advierten que luchar por la igualdad de género no implica que las mujeres debamos participar acríticamente en el mundo dado, ni que estemos limitadas a emplear cualquier estrategia con el fin de alcanzar la igualdad de género. El agotamiento de los recursos naturales está exigiendo otras formas de producción y distribución de los bienes necesarios para subsistir y por tanto también nos exige nuestra creatividad a aquellas personas que estamos interesadas en trabajar por la igualdad de género. Desde mi perspectiva, el ecofeminismo contiene el potencial transformador del movimiento ambiental y del feminista. De ahí que tenga mucho que aportar en la definición de un nuevo orden social que abarque la justicia y el cuidado al medio ambiente. Ambas tareas son necesarias para construir un sistema en el que la vida humana y la no humana tengan posibilidades de desarrollarse. Gracias.